Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Aida Chan Figueroa, soy residente del segundo año del programa de ginecología oncológica y el día de hoy vamos a ver el tema de cirugía menos radical en el cáncer cervicouterino. Agradezco la presencia y la asesoría al doctor Cantú durante esta ponencia. Bueno, este es el esquema, la agenda del día de hoy. Y a manera de introducción, pues sabemos que el cáncer cervicouterino representa el número 1 en el cáncer ginecológico y a nivel mundial representa el tercer lugar de los cánceres presentados en las mujeres, seguido del cáncer de mama y del cáncer de colorectal. Podemos ver en este mapa la distribución, tanto en incidencia como en mortalidad, que se trata de un cáncer que se presenta generalmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y podemos ver cómo nuestro país pues, se encuentra en en uno de estos países subdesarrollados, presentando una mortalidad de alrededor de 5.6 a 8.8 casos muertes por cada 100,000 pacientes. Se estima que la edad promedio del cáncer cervicouterino es alrededor de los 50 años y a pesar de que el 45 al 50% de estas patologías se presentan en etapa temprana, en nuestro país y en nuestro medio, pues la mayoría de las pacientes que conocemos se encuentran ya en una etapa localmente avanzada. Si bien el manejo quirúrgico va a ser el tratamiento estándar en las etapas tempranas y sabemos que desde mediados del siglo XX la histerectomía radical pues se ha establecido como este estándar. Al hablar de este tema de una cirugía menos radical, pues consideramos que es importante poner este concepto y definirlo bien, que es el desescalamiento de la cirugía. A nivel de oncología, un desescalamiento del tratamiento, pues se va a tratar de omitir una parte del tratamiento y o hacer su duración más corta, siempre y cuando se mantenga o se busca mantener tanto la supervivencia y disminuir la morbilidad en las pacientes. Al hablar del desescalamiento en la cirugía, pues estamos considerando que vamos a utilizar abordajes menos invasivos, que vamos a hacer cirugías con menos extensión de resección de los tejidos y asimismo vamos a tratar de hacer cirugías que tengan menos daño a los tejidos y menos invasión. Todos estos puntos que mencioné pues también aplican en el cáncer cervicouterino, que finalmente eso es lo que se ha tratado de hacer a lo largo del tiempo. Entonces, como les comentaba, la histerectomía hace tiempo, pues es el estándar de tratamiento. Si bien al hablar de una histerectomía radical, se utiliza o constantemente se puede utilizar como un término, pues no poco estandarizado, te puedes referir a muchos tipos de histerectomía. Es por eso que tenemos distintas clasificaciones, desde la primera de Piver, que las va a dividir de 1 a 5 hasta la nueva clasificación, que es la actualización, que es la de Kerleu-Morrow del 2017, donde pues nos establece los límites de resección y de disección de nuestros tejidos. Y bueno, al hablar de una histerectomía radical en esta clasificación, sabemos que se va a tratar de una histerectomía tipo C y lo que sería equivalente aquí a la histerectomía tipo 3. Y para unificar contextos a lo largo de esta charla, igualmente, una histerectomía radical modificada, estaríamos hablando de una histerectomía tipo B, mientras que en la de Piver sería una histerectomía tipo 2. Entonces, ¿por qué continúa siendo la histerectomía radical el tratamiento estándar en esta patología? Pues se basa en el hecho que los parámetros es el sitio donde van a tener una mayor afección y diseminación local. Se estima que alrededor del 30% de las pacientes que se encontraban en etapa temprana al momento de analizar en patología tienen afección parametrial. Siempre esto, pues siempre va a variar y hay distintos factores que adelante los vamos a ver, que según las características del tumor, pues va a variar este porcentaje de afección. Pero finalmente con este concepto, la histerectomía, pues se considera que es el tratamiento de elección.
A lo largo del tiempo, pues se han desarrollado distintos o se establecieron distintos estudios, distintos grupos de investigadores que querían definir todavía por qué era importante esta evaluación de los parámetros. Vemos que cada uno tiene algunos criterios o algunos conceptos que incrementan la afección parametrial. Podemos ver que aquí el grupo de Landoni, ellos mencionaban que una invasión estromal iba a incrementar este porcentaje de afección de los parametrios, mientras que este grupo, ellos consideraban la invasión linfovascular como un factor que nos iba a incrementar encontrar el involucro de los parametrios hasta en un 93%. Y por último, el último estudio del 2004, ellos encontraron que la presencia de ganglios positivos, pues iba a incrementar a encontrar este involucro parametrial hasta en un 62.5%. Entonces, nosotros ya sabemos que existen distintos factores bien establecidos hoy en día que me van a incrementar el riesgo de que tenga afección parametrial. En etapas 1B, los factores predictores para este involucro, pues sabemos que es la presencia de ganglios linfáticos positivos, la invasión estromal de más de 1/2, la invasión linfovascular y tener márgenes positivos. Vemos que todos estos me incrementan mi riesgo de presentar afección parametrial. Asimismo, otra de las variables que me puede incrementar según el tamaño tumoral, pues voy a tener que en tumores pequeños abajo o igual o menor a 2 centímetros, pues la afección parametrial va a ser prácticamente menor del 1%, pero podemos ver cómo según tumores más grandes por encima de 4 centímetros, tenemos una afección parametrial que se incrementa hasta un 2%. Entonces, con esto podemos ver que la afección ganglionar, que en aquellas pacientes que no tienen afección ganglionar, que no tienen invasión linfovascular y tienen una invasión estromal de menor o igual a 1/2, pues la afección parametrial termina siendo de menos del 1%, alrededor de 0.1%. Entonces, con todos estos conceptos, pues, ¿qué es lo que queremos? Aún hay relevancia en evaluar estos parámetros o si podemos identificar estas características y este grupo de pacientes para pues hacer cirugías menos radicales. ¿Por qué nos interesa llevar a hacer cirugías menos radicales? Pues sabemos que este tipo de cirugías se presentan complicaciones. Una de ellas es la relacionada con la lesión del plexo hipogástrico inferior, la cual sabemos que pues tiene fibras autonómicas que van a estar relacionadas en función tanto vesical, función intestinal y función sexual, que finalmente la alteración de alguna de estas áreas pues va a determinar una mala calidad de vida en las pacientes. Sabemos que en general las complicaciones reportadas en una histerectomía radical varía entre un 26 a un 50%. Estas complicaciones las vamos a poder dividir en intraoperatorias, en complicaciones tempranas que se presentan en menos de 30 días o complicaciones tardías que se van a presentar posterior a un mes. Dentro de las complicaciones intraoperatorias, pues lo más común, lo más comúnmente reportado son aquellas en relación a lesión vascular o una pues, presentación de hemorragia. Se estima que alrededor de el 25% de las pacientes intervenidas por una histerectomía radical va a requerir de alguna transfusión y se estima un promedio de pérdida de sangre en este tipo de cirugías entre 500 y 1500 mililitros. Todo esto se relaciona o lo relacionan con la disección de los parametrios tanto anterior como lateral. Dentro de las complicaciones tempranas, las más comúnmente presentadas pues, son aquellas relacionadas con el tracto urinario y la inervación. Sabemos que las complicaciones se van a ver relacionadas según la extensión del tejido que vamos a resecar. Alrededor del 8 hasta un 80% se ha reportado que hay una disfunción en el tracto urinario. Y estas disfunciones van desde la imposibilidad para el vaciamiento, disuria, urgencia urinaria, la pérdida de la sensibilidad vesical, la incontinencia tanto de urgencia o de esfuerzo, y se conoce que alrededor en 6 a 12 meses estas pacientes pues van a tener una recuperación espontánea. Otra de las complicaciones urinarias que pues queremos evitar o que se presentan durante estos procedimientos pues son las fístulas tanto vesicovaginales como ureterovaginal que se presentan alrededor del 2.7%. Asimismo pues infecciones del tracto urinario que están hasta en un 20% y otras complicaciones
que no van en relación a la vía urinaria, pues serían hematomas, tromboembolismo venoso y ya como complicaciones tardías se reporta más cuestión del linfedema. Ok, entonces, con todo esto ya vimos que la histerectomía radical es el estándar, tiene complicaciones, vimos que queremos evaluar los parámetros, pero hay ciertos criterios que podemos determinar que nos van a orientar a que los parámetros pues no van a tener tanta afección. Entonces, lo que queremos es ir evolucionando esta cirugía a hacerlas menos radical, a procedimientos menos extensos. Desde años atrás, este estudio que se publicó en 1995 ya se establecía tanto la morbilidad como la mortalidad que se asociaban con la histerectomía radical y ya mencionaban o hablaban de una histerectomía radical modificada. En este estudio, que es un estudio retrospectivo, se evaluaron 375 pacientes que se sometieron a una histerectomía radical modificada por algún cáncer ginecológico. De estas, 105 pacientes pues tenían el diagnóstico de un cáncer cervicouterino. Y bueno, de las pacientes que fueron sometidas a los procedimientos, vieron que la tasa global de complicaciones de una histerectomía radical modificada fue de alrededor del 24%. Y podemos ver que las complicaciones, igualmente lo que les comentaba, más prevalentes serían aquellas relacionadas al tracto urinario, así como las fístulas. Y pues bueno, con esto podemos determinar que la histerectomía radical, pues es un procedimiento radical modificada, perdón, es un procedimiento que tiene menor morbilidad y sobre todo tiene complicaciones a nivel urinario. Ahora, posterior a este estudio, pues empezaron a realizar otros, del mismo grupo que se publicó en 1998, donde buscaban evaluar la eficacia de la histerectomía radical modificada en pacientes con cáncer cervicouterino etapa clínica 1A, 1B, querían ver las tasas de recurrencia y querían ver la supervivencia global, ya no solo la morbilidad que causa. Este es un estudio retrospectivo en pacientes etapas 1A, 1B que fueron tratadas con la histerectomía modificada y le dieron seguimiento a 5 años. Y en total, pues fue un estudio que incluyó pocas pacientes, 56 pacientes, y ellos vieron que la supervivencia global a 5 años era del 96.4% y las tasas de recurrencias a 5 años fue del 3.6%. Pero algo interesante que podemos observar es que las recurrencias solo fueron en pacientes que en estadios 1B2, es decir, en pacientes que tenían tamaño tumoral por encima de los 4 centímetros. Algo importante aquí a recalcar son estas variables que vuelven a aparecer, que son el tamaño tumoral y la invasión linfovascular, que presentan una menor supervivencia global y pues con una significancia estadística. Ahora, de los estudios ya vimos que fueron de histerectomía radical o una histerectomía radical modificada. Ahora tenemos otros estudios que buscaban comparar la histerectomía tipo 2 con la histerectomía tipo 3. En este estudio del grupo de Landoni, el grupo italiano, buscaba determinar el impacto que tenía la radicalidad de las pacientes con cáncer cervicouterino. Este fue un estudio prospectivo que se aleatorizó en dos grandes grupos, la histerectomía tipo 2 y la histerectomía tipo 3. Y bueno, los desenlaces que ellos buscaban evaluar era la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y además querían ver patrones de recaída y evaluar la morbilidad tanto temprana como morbilidad tardía. Y bueno, ellos lo que observaron es que en cuanto a la morbilidad temprana de los diferentes tipos de histerectomía no hubo una diferencia, pero sí observaron una diferencia en todas las morbilidades tardías, que se presentó en un 13% en aquellas que se fueron llevadas a una histerectomía tipo 2, comparado con las que se hizo una histerectomía tipo 3, que fue del 28%. Igual la tasa de recurrencias, el porcentaje de recurrencias que presentaron, en realidad no hubo una diferencia que fue del 24 a un 26%. Además, en este estudio podemos ver cómo en el análisis de ciertas variables que influían en la supervivencia global, volvemos a tener las mismas variables que son el tamaño tumoral, la invasión linfovascular
y también el compromiso del estroma y de los ganglios positivos. Entonces, esto nos va encaminando, vemos cómo a través del tiempo fueron saliendo estos factores que nosotros actualmente ya conocemos. Y bueno, finalmente, para ver en los desenlaces que ellos observaron entre estas dos histerectomías, pues vieron que no había una diferencia en la supervivencia global en los grupos entre ambos, que fue de un 81 y un 77%, que no tuvo una significancia. Y además, algo importante que les quiero recalcar es que hicieron un análisis donde dividían los tumores, el tamaño tumoral en aquellos tumores arriba de 4 centímetros, donde podemos ver que las histerectomías, ambas líneas, no se separan, pero sí se separan o sí tiene significancia el tamaño tumoral, donde se encuentra que tiene una menor supervivencia global aquellas pacientes con tumores por encima de 4 centímetros. Y pues bueno, con esto se concluye que la histerectomía radical tipo 2 puede ser igual de efectiva que la tipo 3 en términos tanto de supervivencia, de control de la enfermedad, tiene menor morbilidad tardía y sobre todo en la morbilidad urológica. Y pues bueno, se sugiere ya a partir de este estudio que la histerectomía tipo 2 podría utilizarse en estadios tempranos con las características que mencionamos y reservar la histerectomía radical tipo 3 solo para otros casos seleccionados. Ahora, en este estudio, todos estos estudios pues fueron encaminados a ver si en realidad se podían hacer cirugías pues menos radicales, ¿no? Este estudio reclutó pacientes entre 1995 y 2010 y querían comparar los resultados oncológicos quirúrgicos entre ahora una histerectomía radical tipo 1 versus una tipo 2 y en pacientes igualmente con cáncer cervicouterino en etapas tempranas. Este fue un estudio retrospectivo que incluyeron pacientes desde 1A2 hasta 1B1 y las histologías pues incluyeron tanto escamosos como adenocarcinomas que no tenían tratamiento previo y los desenlaces que ellos querían evaluar era tanto la supervivencia global, las recurrencias y las complicaciones. Entonces aquí ya vemos los dos grupos que se incluyeron 120 pacientes en cada grupo y tanto en supervivencia global como en recurrencia pues no hubo una diferencia significativa. Lo que ellos reportan o donde sí notan diferencias significativas fue en las complicaciones, tanto urinarias como la disuria y también complicaciones tardías como el linfedema y la estenosis. Ahora, con todos estos estudios que les mencioné, pues viene la pregunta si en realidad la histerectomía radical pues todavía tendría una función o todavía tendría un papel en el cáncer cervicuterino en etapas tempranas, porque pues como ya vimos, estas cirugías tienen una mayor morbilidad, el hecho de hacer la parametrectomía pues nos puede tener un mayor riesgo de dañar el plexo hipogástrico y pues las disfunciones que ya les comentaba. Se revisaron distintos estudios donde ya ponían algunos factores y establecían a las pacientes como bajo riesgo. ¿Qué es bajo riesgo? Se referían bajo riesgo de que tuvieran involucro parametrial y aquí como lo que coincidían o las variables repetitivas en todos estos estudios a lo largo del tiempo, pues eran tamaños tumorales debajo de 2 centímetros, volvemos a la sin invasión linfovascular, que no tuvieran involucro de los ganglios linfáticos y que no hubiera una invasión del estroma de más de 1 ml. Entonces, con todo esto vemos que si se cumplen estas características de bajo grado, pues la invasión parametrial va a ser en realidad menor del 1% y aquí pues es donde buscamos incluso desescalar aún más la cirugía. En esta guía de la ESGO en el 2023 que se hizo la actualización, pues ya nos mencionan estas características y nos divide en 3 grupos. El grupo de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, donde se incluye el tamaño con un corte de 2 centímetros, la presencia de invasión linfovascular, la invasión del estroma, y ya nos sugieren histerectomías, podemos ver que son histerectomía una tipo A hasta una tipo C1 y C2. Podemos ver que aquí algunas cirugías pueden aplicar en distintos grupos de riesgo según pues individualizando el caso. Entonces, con esta actualización, ahora la idea pues era comparar esta histerectomía tipo A, la clase 1, con la histerectomía que se venía haciendo a lo largo del tiempo.
En este estudio, ellos querían determinar el impacto que tenía la histerectomía tipo 1 comparado con la histerectomía tipo 3 y querían ver términos tanto de morbilidad, de supervivencia global, de supervivencia libre de enfermedad y las tasas que tenían de recurrencia. Este fue un estudio prospectivo aleatorizado que reclutó pacientes del 81 al 86, se incluyeron 125 pacientes y vemos que aquí los criterios de inclusión pues eran pacientes con tamaño tumoral menor o igual a 4 centímetros, histologías tanto escamosas como adenocarcinoma y pacientes mayores igual a 18 años. A estos pacientes se les dio un seguimiento de al menos 280 meses y bueno, en cuanto a los desenlaces que ellos querían demostrar, pues vemos que la supervivencia global a 15 años no tuvo una diferencia significativa entre ambas histerectomías. La supervivencia global ya a largo plazo a 15 años, pero en tamaños tumorales menor o igual a 3 centímetros, pues tampoco se vio una diferencia. Donde sí algo que tenemos que recalcar, pues volvemos. Tumores que se encontraban mayores de 3 centímetros, en esto sí hubo una diferencia en la supervivencia global a largo plazo. En la histerectomía tipo 1 del 74% versus en la histerectomía tipo 3, pues una supervivencia del 97%. Y bueno, podemos recalcar que las variables significativas, como lo mencioné ahorita en cuestión de la supervivencia global, pues serían el tamaño tumoral, igualmente ellos mencionan la edad, y en cuanto a las complicaciones que querían demostrar al comparar estos dos tipos de procedimientos, pues evaluaron que solo tuvieron complicaciones grado 2 y grado 3 y que finalmente hubo un menor porcentaje de complicaciones en la histerectomía tipo 1 versus la tipo 3 y vemos que de un 45% versus un 84%. Podemos ver que la mayoría de estas complicaciones pues también se relacionan a la cuestión urinaria, desde atonía, fístulas e hidronefrosis. Y pues bueno, con este estudio pues podemos concluir que en tumores menores igual a 3 centímetros, la histerectomía tipo 1 pues demostró los desenlaces oncológicos similares y puede ser empleada ya que tiene una menor morbilidad en este tipo de pacientes. Ahora, en las tendencias, todo esto fue como cómo se fue llegando a este tratamiento y cómo se fueron haciendo estudios donde eran cirugías menos extensas. Y ahora pasamos a estos estudios que son más recientes, como es el CONSERVE. En este tenía el objetivo de evaluar la factibilidad y los desenlaces oncológicos que tenían las pacientes que eran llevadas a una cirugía conservadora con cáncer cervicouterino igualmente en etapas tempranas y que eran de bajo riesgo. Este fue un estudio prospectivo, multicéntrico, que tenía un brazo único y finalmente los criterios de inclusión o lo que ellos consideraban para que se incluyera en este bajo riesgo, pues vemos que son pacientes en etapa clínica 1A2 y 1B1, que son tumores menores de 4 centímetros. En las histologías incluyeron histologías tanto escamosa de cualquier grado, pero aquí en el adenocarcinoma solo se incluyen grado 1 y 2. Y también vemos que el tamaño tumoral es menor, tenía que ser menor de 2 centímetros por exploración física o estudios de imagen. No debería de haber o tenía que haber ausencia de invasión linfovascular y además se debía descartar enfermedad a distancia por estudios de imagen, ya sea tomografía, resonancia o un PET. Y bueno, estos dos últimos criterios se agregaron después de un año de haber iniciado el estudio, que fue la profundidad de la invasión del estroma, que tenía que ser menor de 10 milímetros, y que el cono cervical y el grado cervical tuvieran márgenes negativos. ¿Y ellos qué consideraban o qué definición le daban a estos márgenes negativos? Pues tenían que ser los márgenes que no tuvieran carcinoma invasor, que al menos tuvieran 1 milímetro del margen tanto de ectocervix como endocervix, que no hubiera un adenocarcinoma in situ, no, sin lesiones NIC2 o NIC3 y que no tenían que estar en contacto con el artefacto, con el área térmica de la resección. Y bueno, con todos estos criterios de inclusión, pues querían ver tanto tasa de ganglios pélvicos positivos y también la calidad de vida, que finalmente la calidad de vida en este estudio ahorita no se reporta. Y pues bueno, este es un estudio en el que tuvimos la fortuna de participar en el instituto con el doctor Cantú, donde se incluyeron de nuestra población 4 pacientes que cumplieron con estos criterios de inclusión. Vemos que la edad media de presentación fue de 38 años y la mayoría de los tumores eran pacientes en 1B1,
el 67%, y también podemos ver que la histología, pues la mayoría eran adenocarcinomas. Otra parte u otro dato interesante en este momento es que el 83% eran pacientes que fueron abordadas por vía laparoscópica, y bueno, podemos ver que finalmente la afección ganglionar pues se presentó en alrededor del 58%. Bueno, en total se incluyeron 100 pacientes donde podemos ver que eran pacientes que eran llevadas a una conización y después una evaluación ganglionar. Aquellas pacientes que ellas pues buscaban en contexto de preservación de la fertilidad. Luego teníamos las pacientes en las que se les hacía el cono y posteriormente eran llevadas a una histerectomía simple y la evaluación ganglionar. Y por último tenemos un grupo que era el de la histerectomía inadvertida, que es donde sale el diagnóstico y posteriormente eran llevadas a la evaluación ganglionar. Podemos ver que aquí los ganglios, dos pacientes tuvieron ganglios positivos en el grupo del cono, 3 pacientes en el grupo de la conización más histerectomía y la linfadenectomía, y ninguna de las pacientes tuvo afectación ganglionar en el grupo de la cirugía inadvertida. Entonces, en promedio, los ganglios afectados si los ganglios que se vieron afectados fueron en alrededor del 5% de las pacientes. Por otra parte, vieron la recurrencia a 2 años, que fue un total de 3.5%. Vieron que en el grupo de la conización se presentó en un 2.4%, en el grupo de la histerectomía con la linfadenectomía fue en solo una paciente, que representaba el 2.5%, y finalmente donde sí se vio un mayor porcentaje de recurrencia fue en este grupo de las pacientes donde eran inicialmente como una histerectomía inadvertida. Y podemos ver que no hubo ninguna recurrencia en el grupo de la histerectomía. Ahora, al hablar de eventos adversos, pues ellos reportaron que hubo un total de 2%, pero refieren que es de eventos adversos graves, es decir, eventos 3 y 4. Y bueno, con esto presentado, ¿qué es lo que nos lleva o qué es lo que nos concluye o podemos intuir con este estudio? Pues que realizar cirugías conservadoras, tanto aquellas pacientes que fueron llevadas a una conización o una histerectomía simple, en pacientes que cumplan los criterios mencionados, que eran consideradas de bajo riesgo, pues la cirugía menos radical podía ser segura en cuestión tanto de recurrencia, de afección ganglionar, y pues factible, también con una baja prevalencia de eventos adversos grado 3 y 4. Otro de los estudios que a la par del CONCERT también se estaban reclutando y finalmente tuvo resultados es el del grupo canadiense. Este tenía el objetivo de evaluar también la seguridad que tenía la histerectomía simple al compararla con una histerectomía radical en las pacientes con un cáncer cervicouterino que estaban en etapa temprana y de bajo riesgo. Es un estudio fase 3, también prospectivo, de no inferioridad. Y bueno, el desenlace primario que ellos buscaban aquí ya era la recurrencia pélvica a 3 años. Ellos, como criterios de bajo riesgo, incluyeron también, además de la histología escamosa, la adenoescamosa y la adenocarcinoma. Y las etapas clínicas, pues eran pacientes etapa clínica 1A2 a etapas clínicas 1B1. Igual la invasión del estroma tenía que ser menor de 10 milímetros, que fuera reportada en un cono o una decisión con ASA, y finalmente que se hiciera un estudio de imagen donde la invasión del estroma se sugiera menos del 50%. Aquí también eran tumores menores iguales a 2 centímetros, y ellos no tomaron en cuenta el grado histológico como en CONCERT. Y pues bueno, se aleatorizaron a 2 grupos, los que fueron llevados a la histerectomía simple o a la histerectomía radical. Y dentro del abordaje, aquí alrededor el 50% tuvieron abordaje laparoscópico, el 25% tuvieron abordaje por robot, y vemos que solo el 23% de estos pacientes fueron llevadas a cirugía por vía abdominal.
Bueno, en cuanto a las recurrencias pélvicas, que era el desenlace que ellos querían demostrar, pues vieron que en la histerectomía simple solo se presentaron 11 casos de recurrencia versus 10 casos que se presentaron en la histerectomía radical. Entonces vieron que comparando era de un 2.5% versus un 2.17%. Entonces esto nos demostraron la no inferioridad de hacer una histerectomía simple en este tipo de pacientes y reservar otra vez la histerectomía radical pues en pacientes con otros criterios. Ahora, en cuanto a los desenlaces de la supervivencia, vimos ya la recurrencia pélvica, la supervivencia de recurrencia extrapélvica y también podemos ver la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global. Vemos aquí en este cuadro que ninguna de estas pues dio una diferencia significativa, lo que apoya justo los resultados que les comenté en la otra gráfica. Además de las recurrencias, pues ellos vieron o estaban interesados en las complicaciones. Dentro de las complicaciones intraoperatorias, pues no vieron ninguna diferencia, pero donde sí encontraron diferencias fueron en las complicaciones, tanto tempranas como complicaciones tardías, donde volvemos que las más comúnmente encontradas y donde hubo diferencia fue en aquella sintomatología urinaria, tanto en tempranas como en tardías, que era incontinencia y retención urinaria. Y pues bueno, con esto concluimos que la histerectomía simple pues no es inferior a realizar una histerectomía radical respecto a recurrencia pélvica y que finalmente nos va a dar vamos a presentar menores complicaciones tanto tempranas como tardías a nivel urológico. Ahora, otro de los estudios recientemente publicado, que igual tiene el mismo enfoque, este es el GOG 0278. Tenía el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad que tenía la cirugía no radical en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas tempranas, etapa 1A1, tumores menores de 2 centímetros, también etapas 1A2 y 1B1. Bueno, además del objetivo de la eficacia y la seguridad, pues también presentaron resultados en cuanto a la fertilidad post realización del cono. Este fue un estudio prospectivo internacional que tuvo un seguimiento a 3 años. Se reclutaron pacientes entre el 2012 y el 2021 y pues tenemos dos grupos. Aquellas pacientes igual que fueron llevadas a un cono cervical y una evaluación ganglionar con una linfadenectomía pélvica y tenemos el grupo de las pacientes en las que se realizó una histerectomía simple con una evaluación ganglionar igual linfadenectomía pélvica. Bueno, en estas pacientes finalmente nos reportan los eventos adversos y la morbilidad que tuvieron al hacer este tipo de cirugías. Podemos ver que en las pacientes que fueron llevadas al cono solo presentaron 1% de eventos adversos versus aquellas pacientes que fueron llevadas a histerectomía simple, el 5%, sin presentar alguna diferencia significativa. Y en cuanto a las recurrencias, ellos nos hablan que hubo 3 recurrencias en las pacientes del cono cervical, mientras que en el grupo de la histerectomía simple no hubo ninguna recurrencia y reportan que hasta un 48% lograron un embarazo posterior al cono cervical. Con esto, pues también podemos ver que la cirugía menos radical o no radical va a ser segura y efectiva en pacientes bien seleccionadas con los criterios que ellos utilizaron en este estudio, que son etapas tempranas, que tengan bajo riesgo de afección parametrial, ganglionar, y además este tipo de procedimientos pues nos va a disminuir la morbilidad y también nos va a dar buenos resultados en cuanto a la fertilidad. Ahora, al comparar estos 3 estudios, pues hay algunas diferencias que quisiera solo destacar rápidamente. Sabemos que el SHAPE pues, fue un estudio de no inferioridad. En el CONSERV, que incluyeron 700 pacientes, fue el que tuvo mayor número de pacientes, mientras que en el CONSERV se incluyeron 100 pacientes. Y en el GOG 0278 aquí hubo 224 pacientes. Dentro de los criterios de inclusión podemos ver alguna de las diferencias, que en el SHAPE sí consideraban o sí se incluían aquellas pacientes que tenían invasión linfovascular, mientras que en CONSERV estas pacientes no eran incluidas. Y también algo en lo que todos coinciden, pues es que la invasión del estroma debía de ser de menos de 10 milímetros. En cuanto a las intervenciones,
pues en SHAPE sí eran cirugías de histerectomía simple versus radical, mientras que en estos dos se permitían grupos en que solo se realizara el cono cervical con una evaluación ganglionar. Y pues bueno, ya vimos que los resultados, finalmente en el SHAPE querían ver la recurrencia pélvica a 3 años. En CONCERT también demostraron la recurrencia y también la afección ganglionar, que fue el 5%, que fue muy similar a la presentada en el SHAPE, entre un 4 al 5%. Y pues finalmente en el GOG 078, ellos vieron un porcentaje de recurrencia del 4%, pero ninguna en las pacientes de la histerectomía simple. Y pues en cuanto a criterios de fertilidad, solo estos dos tomaron en cuenta o reportaron resultados, pues porque finalmente aquí no se hizo procedimientos que preservaran fertilidad. Ahora, con estos procedimientos, pues ya vimos como ciertas características y ciertas especificaciones para poder hacer estas cirugías o que nos sugieran hacer estas cirugías en estas pacientes. Pero ¿qué hay con la supervivencia? Pues empezaron a hacer también estudios donde querían ver la supervivencia de la histerectomía simple con la estadificación ganglionar comparada con la histerectomía radical. Este fue un estudio retrospectivo, igualmente etapas tempranas, que querían ver la supervivencia global, la tasa de readmisión a los 30 días y la tasa de mortalidad tanto a los 30 como a los 90 días. Igualmente tenemos el grupo de la histerectomía simple contra la histerectomía radical. Y vemos que en cuanto a supervivencia global, pues prácticamente las líneas se encuentran unidas y no hay una diferencia significativa. Asimismo, se ajustaron estas variables y donde vemos que todas cruzan nuestra línea y finalmente pues no tuvieron una diferencia significativa en cuanto a pues la mortalidad, si se presentaban estas características en cuanto a la supervivencia global. Y podemos ver que la tasa de readmisión en la histerectomía simple fue del 4.6%, con una muy baja tasa de mortalidad a 30 días y a 90 días de menos del 1%. Esto finalmente, pues también reforzando que en pacientes con etapa temprana, pues la histerectomía simple con la evaluación ganglionar puede ser factible y no compromete la supervivencia frente a la cirugía radical y pues es una alternativa segura. Ahora, como les mencionaba en un inicio, al hablar de desescalamiento de la cirugía, además de hacer cirugías menos extensas y resecar menos tejidos, pues también nos habla de procedimientos que tengan menos daño o menos intervención en los tejidos. Aquí es donde entra la evaluación ganglionar. Sabemos que la linfadenectomía pélvica o la evaluación ganglionar de la pelvis pues entra como parte del tratamiento estándar en las pacientes en etapas tempranas. Pero también hay distintos estudios, así como hemos llevado a disminuir la extensión en las cirugías, pues también hemos llevado a disminuir esta extensión o estos procedimientos a nivel de la linfadenectomía pélvica. Entonces, los estudios más representativos en este rubro, pues es el Centicol 1, 2 y 3, donde primero el Centicol 1 lo que quería decirnos era si era factible, si era, querían saber la tasa de detección del ganglio centinela en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas tempranas y además querían ver la localización más frecuente del ganglio centinela en este tipo de pacientes. Fue un estudio que reclutó pacientes entre el 2005 y el 2007, prospectivo multicéntrico, y finalmente lo que ellos hacían era que utilizaban doble trazador, tanto con renio como azul, se hacía una linfocentellografía previo a la cirugía y posteriormente se les hacía el ganglio centinela y todas eran sometidas a la linfadenectomía pélvica. En el Centicol 1 lo que ellos vieron es que hasta el 80.3% de los ganglios centinelas se encontraron a nivel de los vasos ilíacos externos y reportaron una sensibilidad del 92% y que hasta un 76.5% tenían una migración y una detección bilateral. Entonces, esto nos dice que es factible realizar la detección prequirúrgica y también transquirúrgica del ganglio centinela, que en las pacientes con etapas tempranas, pues el ganglio centinela es un método factible que tiene alta sensibilidad y que nos permite detectar o hacer el mapeo bilateral. Ahora, ya que vimos que hacer un ganglio centinela sí es factible, pues tenemos el otro estudio que es el Centicol 2. Este busca evaluar las complicaciones tanto tempranas y tardías de la linfadenectomía pélvica versus el ganglio centinela.
incluían igual pacientes en etapas tempranas y bueno, las pacientes además del tratamiento de la histerectomía o una traquelectomía radical, pues eran llevadas al ganglio centinela o el grupo de ganglio centinela más la linfadenectomía pélvica. En ellos en este estudio querían o demostraron las morbilidades que conllevaban entre un grupo y otro. Podemos ver que hasta un 31.4% de las pacientes que solo fueron llevadas al ganglio centinela presentaron linfedema versus más del 50% de las pacientes en las que se les hizo la linfadenectomía pélvica. Y otra de las cosas o morbilidades destacadas en cuanto a este procedimiento fueron los síntomas neurológicos, que se presentaron solo en el 7% de las pacientes de la cirugía del ganglio centinela versus el 20% en aquellas pacientes pues, que sí se sometieron a la linfadenectomía pélvica. Finalmente, también reportaron resultados en cuanto a la recurrencia o muerte y la supervivencia libre de enfermedad, donde vieron que en aquellas pacientes que se hizo ganglio centinela tuvieron una supervivencia libre de enfermedad del 92% versus el 94%, sin esto ser algo significativo. Y por último, ya vimos que es factible, ya vimos alguno de los desenlaces oncológicos. Tenemos ahora el Centicol 3, que busca comparar la supervivencia libre de enfermedad a 3 años y la calidad de vida, así como la supervivencia global. Es un estudio prospectivo aleatorizado que también tiene el grupo tanto el ganglio centinela como el ganglio centinela con la linfadenectomía. Y pues finalmente aún no tenemos resultados, pero esperamos estos resultados para el 2026. Con esto vemos cómo pues, se han ido desarrollando estudios para guiarnos o establecer en qué pacientes podemos hacer cirugías pues, menos invasivas. Ahora, en cuanto a la vía de abordaje, como vimos en un inicio, pues también forma parte de este tipo de desescalamiento. Uno de los estudios más representativos pues, es el LAC Trial. Tenía como objetivo que demostrar, o su hipótesis era que la cirugía por mínima invasión no era inferior a realizar una histerectomía radical abierta en términos de periodo libre de enfermedad. Y bueno, el objetivo pues era demostrar la no inferioridad y se reclutaron pacientes entre el 2008 y el 2017. Fue un estudio prospectivo fase 3 que se llevó a cabo en 23 centros. Aquí podemos ver que eran pacientes en su mayoría en etapas clínica 1B1 y además eran pacientes con buen estado funcional y fueron llevadas a cirugía por mínima invasión, este grupo, o cirugía abierta. Dentro de la cirugía de mínima invasión, pues tenían distintos procedimientos o distintas formas de abordaje. Y lo que ellos querían o demostraron en su análisis, pues era la supervivencia libre de enfermedad o la muerte. Vieron en este análisis que vemos cómo hay una significancia estadística en cuanto tanto recurrencia como muerte que se presentaba con mayor frecuencia en el grupo de la cirugía de mínima invasión. Con estos hallazgos que tuvieron, vieron que la supervivencia, el periodo libre de enfermedad a 4.5 años en la cirugía abierta era el 96% versus el 86% en aquellas pacientes que fueron llevadas a una cirugía de mínima invasión. Y en la sobrevida global también hubo una diferencia del 99% en la abierta versus un 93%. Con esto, pues se emitió una alerta y coincide justamente en el 2017 cuando el abordaje por mínima invasión pues empezó a declinar en este tipo de pacientes, se vio que se asocia a una mayor recurrencia y a un menor periodo libre de enfermedad y pues en general también la sobrevida global pues fue menor. Ahora con todo esto que vimos pues ya tenemos bien estandarizado o pues establecido el tratamiento que podemos realizar según las etapas clínicas que tenemos. Algo que me interesaría recalcar, que es de cómo viene el tratamiento en las guías, pues es que ya se incluye con todo esto aquellas pacientes que pueden ser sometidas a cirugías pues menos radicales, es decir, aquellas pacientes que no tengan invasión linfovascular, que tengan márgenes negativos y pues justo los criterios que estábamos viendo en los estudios, tamaños tumorales menor o igual a 2 centímetros y la profundidad de invasión. Entonces aquí ya podemos considerar o ya se incluye en nuestras guías una histerectomía extrafacial y la evaluación ganglionar, no como estaba desde un inicio, que era una histerectomía radical.
Y bueno, pues sabemos que como quiera, la histerectomía radical pues va a tener un papel en otro escenario de pacientes, pero pues sí poder identificar este grupo en el que nosotros podemos hacer procedimientos menos invasivos. Y por último, me gustaría pues tocar un poco el tema de la calidad de vida en estas pacientes. Finalmente, todos los estudios que ya demostramos en cuanto a desenlaces oncológicos, que es factible, que es seguro, en qué escenarios, pues ahora también ver el impacto o la tendencia de los estudios que tienen en la calidad de vida y en las complicaciones y lo que genera en las pacientes. En este estudio, que fue el GOG 078, ellos querían evaluar los desenlaces de las pacientes en quienes se realizaron estas intervenciones menos radicales que tenían sobre la función física, que incluía función vesical, función sexual, la calidad de vida, y también evaluaron otros parámetros como la ansiedad en cuanto a su diagnóstico oncológico, preocupaciones sobre el linfedema y reproductivas. Pues finalmente son el mismo grupo de pacientes en etapas tempranas. Fue un estudio prospectivo multicéntrico que incluían pacientes del 2012 al 2021 y pues sabemos que tenía los dos grupos, en aquellas que se preservó la fertilidad, aquellas que no tenían preservación de la fertilidad. Y ellos utilizaron distintas herramientas validadas con la finalidad de establecer la función física y la calidad de vida, la función sexual, síntomas específicos posterior a estas cirugías. Y estos cuestionarios los aplicaron dentro del primer mes, de las 4 a las 6 semanas, a los 6, a los 12 y por último a los 18 y a los 24 meses. Es decir, fueron evaluando a lo largo del tiempo con estas escalas para ver pues justo estos rubros posterior a la cirugía. Y pues podemos ver que en cuanto a en la cuestión urológica, la función vesical, tanto la función intestinal, así como la función sexual, vemos cómo, a pesar de que al principio de la cirugía podría disminuir, vemos esta cómo tiende a recuperarse y va muy de la mano en estos dos procedimientos sin tener tanta afección. Asimismo, los síntomas, la presencia del linfedema, pues también vemos que se encuentra muy por debajo en las curvas estas que presento. Y en cuanto a la calidad de vida, igualmente al inicio de la cirugía está un poco más abajo, pero finalmente esta calidad de vida se recupera y siempre pues presentando buenos resultados en cuanto a este aspecto. Entonces, con este estudio concluyen que en pacientes con cáncer cervicouterino etapas tempranas, las cirugías no radicales pues son una opción segura no nomás en los desenlaces oncológicos, sino también en morbilidad, en cómo pues se siente o cómo se presenta la paciente posterior a este tipo de procedimientos. Y podemos influir pues de manera positiva al realizar estos. Y por último, en este estudio que lo quise agregar porque nos habla del seguimiento ya a largo plazo. Tenían el objetivo de analizar la supervivencia en este tipo de mujeres que eran etapas tempranas, sin afección ganglionar, y el promedio de seguimiento fueron de 85 meses. Fue un estudio de cohorte que se basó en la base nacional de cáncer de Estados Unidos y pues finalmente querían comparar la histerectomía o querían observar la histerectomía simple, la histerectomía radical modificada y la histerectomía radical. Algo interesante en estos grupos, pues vemos que en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad en estos procedimientos, pues no hubo una diferencia significativa y pues teniendo a 10 años una supervivencia del 89% en la histerectomía simple versus 91% en las histerectomías más radicales sin en realidad tener una significancia. Entonces, con esto, pues concluimos que también a largo plazo no hubo diferencias en el riesgo de muerte, tampoco se observaron diferencias en cuanto a los subgrupos que ellos eligieron, que incluían edad, invasión linfovascular, el grado tumoral o el abordaje quirúrgico. Esto, pues, confirmando que también a largo plazo, pues, los desenlaces oncológicos de estos procedimientos son aceptables. Y pues a manera de conclusiones, sabemos que pues es posible realizar cirugías menos radicales en pacientes que tienen que ser bien seleccionadas sin interferir en los desenlaces oncológicos, que es justo el concepto del desescalamiento. Y pues también hay que enfocarnos no solo en los desenlaces oncológicos, sino en la calidad de vida de nuestras pacientes. Y pues bueno, ya en este rubro se están
corriendo y se están desarrollando más estudios que tienen la finalidad de llegar a cirugías pues más simples o menos radicales.